FIFA Gate. ¿Dónde está la guita? ¿Dónde está la guita que lavó Grondona? Llega Carlitos Stroker, informe y lo cuenta en el Show del Fútbol. FIFA Gate, la historia sin fin. Sobornos, fraude, lavado de dinero, arrepentidos, dólares y más dólares. Nada es poco cuando se habla de uno de los casos más grandes de corrupción de la historia mundial. La pelota no se mancha, dijo el 10, pero la mugre no sale tan fácil. Si yo no fuera hábil, puedo estar 50 años siendo presidente de un club de fútbol. Un banco de Suiza aceptó que había lavado 25 millones de dólares de Julio Humberto Grondona. This is for your career 2026. Excuse me? Thank you very much. Come on. Here we go, sir. That's it. La caja de Pandora sigue sorprendiendo y ahora es el turno de Paraguay y el apellido Leos más manchado que nunca. El allanamiento del Banco Central de la Superintendencia de Banco de Paraguay el día pasado fue el punto culminante, digamos, de esta historia que ya tiene varios meses dando vueltas, que es el famoso fideicomiso de Nicolás Leos, formado en el Banco Atlas, del grupo Sucolillo, del socio comercial de Nicolás Leos en Paraguay. Él había sido compañero de escuela de Nicolás Leos, muy amigo personal, y había sido el que construyó el edificio de la Conmebol sin licitación, sin concurso, y cuyos documentos jamás aparecieron. O sea, no sabemos cuánto costó ese edificio ni cuánto le costó a la Conmebol. Fue a conformar parte de él un fideicomiso de 6 millones de dólares, el cual fue armado ya con Nicolás Leos procesado por la justicia americana con pedido de captura internacional. Una de las cláusulas justamente era utilizar ese dinero para la defensa del doctor Leos judicialmente. O sea que sabían que se venía. En cambio, otros herederos parecen mirar para otro lado y defienden lo indefendible sobre el apellido Grondona. Hace años que vienen allanando la ferretería y no tenemos ningún tipo de problema, que sigan investigándonos. Es un tema que molesta, me molestó mucho. Mi padre era intachable. Viene al caso de aclarar que son dos denuncias las que hice. Yo hice la primera, la del Qatar Gate, que después se denominó FIFA Gate, y después en su momento yo había denunciado a los herederos de la familia Grondona, ya hace varios años, esto hace por lo menos 3 o 4 años atrás. Esa denuncia última, como la primera, fueron cajoneadas primero y después desestimadas. Se hablaba de 78 millones, que es lo que yo denuncié en mi primera denuncia de Qatar Gate. Yo denuncié lo de los 78,5 millones para repartir entre 2 o 3, que era justamente por la elección de las sedes de Qatar y de Rusia. Cuando se descubre, digamos, cuando viene lo del FIFA Gate, que ya se empieza a abrir y que empieza a haber mucha más información del tema, ahí uno se empieza a dar cuenta que los 78 millones pudieron haber sido claramente 200 millones o 300 millones, porque ya a partir de ese momento no hay una escala. Pero los que tendrían que estar preocupados son los testaferros, ¿no?, de todas estas personas. El tipo que se murió ya no tiene nada no se llevó la plata a la tumba. Mientras tanto, la Conmebol sigue recuperando dólares. Y aunque esto parece un barril sin fondo, algunos periodistas de investigación creen necesario un cambio de paradigma. Es un trabajo incompleto. En Estados Unidos avanzó mucho, pero por ejemplo el capítulo suizo, un capítulo que no se concluyó, un capítulo que dejó víctimas por el camino, porque el propio fiscal general de Suiza tuvo que ser, fue echado. Más que una presión política, no hay voluntad política de hacer que el caso siga adelante. Yo tengo documentos, son documentos que muestran que para 2018, para la venta de ingresos, de entradas, Grondona ya estaba muerto hacía algunos años, pero esta es una decisión que fue tomada mucho antes. Varias empresas se presentan y 2 empresas quedan como finalistas para tener el contrato de 2018. Una empresa, decía el archivo técnico hecho por la propia FIFA, la empresa A tenía 110.000 funcionarios, experiencia amplia en el mercado ruso y una posición financiera sólida. Empresa B tenía 30 funcionarios, ninguna experiencia en Rusia y una situación financiera vulnerable. ¿Cuál de las 2 empresas quedó con el contrato?
obviamente la empresa B. El otorgamiento de los mundiales a Brasil, Qatar y Rusia, más la venta de entradas y los derechos de televisación. Es un laberinto de dólares donde unos pocos dirigentes conocían la entrada y la salida. Si uno quería saber en la FIFA de las finanzas de la entidad, no era una pregunta a Blatter, era una pregunta a Grondona. Era él que tenía las llaves en la caja fuerte de la institución. Al final del Mundial de Brasil en 2014, se decide que Blatter y Valque, que era su mano derecha, el secretario general de la FIFA, tenía derecho a un bonus de 80 millones de dólares, porque realizaron el Mundial. Yo pensaba que era su rol realizar el Mundial, que ya tenía un sueldo enorme, millonario, para hacer esto. Te doy un otro ejemplo de corrupción oficial. Al final de 2014 Blatter decide que va a crear un fondo de inversión para ayudar al fútbol brasileño. Y se crea un fondo de 100 millones de dólares. En el año de 2014, FIFA pagó en sueldos 110 millones a sus propios dirigentes. Los dirigentes ganaron más que el país donde hubo el Mundial. Consulté los balances y está puesto ahí, no es una conclusión que uno saca. No es corrupción, no es corrupción. Es la ley que se crea justamente para decir la plata del fútbol termina en una cuenta acá en Suiza. ¿Se recuperará alguna vez todo el dinero y se devolverá al fútbol? La justicia argentina tomará el ejemplo de Paraguay y seguirá la ruta de la plata de Grondona. ¿Cuándo se terminará la influencia del apellido Grondona en el fútbol argentino? Extraordinario informe de Stroker. Te quiero siempre en mi equipo, Carlito. ¿Qué periodista Stroker? Gracias. Permítame 2 segundos. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que lo cumpla muñequito. Que lo cumpla. Este hombre, se lo digo yo, vale oro. Este hombre vale oro. Walter Nelson, uno de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera. Te quiero, muñequito. Feliz cumpleaños. Vigente, impresionante. Y uno de los mejores periodistas que hay en la Argentina. Carlitos, ¿escuché mal o decía el informe que los dirigentes de la FIFA cobraron en 2014 110 millones de dólares? Eso es lo que decía, es un periodista brasileño que investigó el FIFAgate, vive en Suiza, investigó también en Suiza. Y él, la investigación que tiene los papeles. 110 millones de dólares cobraron en sueldos los dirigentes de la FIFA durante 2014. Y la FIFA le da a Brasil como incentivo para promocionar el fútbol, para ayudar a los más necesitados en el fútbol, 100 millones. ¿Qué quiere decir? 10 millones más de dólares ganaron los dirigentes del fútbol que es lo que le dieron para fomentar el fútbol. Tendrías que aclarar porque a lo mejor eran muchos. No será mucho. A lo mejor eran muchos los dirigentes. Para él cobraban no son muchos. Son lo que son, pero ahora, no son Carlitos, tantos. ahí tampoco. decía, y se pregunta con su estilo tucho, ¿dónde está la papota? ¿No? Y ahí el doctor Calvermaten decía en el informe. Sí. Los que deben Fue el estar primer preocupados, denunciante, los que Calvermaten. deben estar preocupados son los herederos, porque claro, don Julio ya no está entre nosotros. Sí. ¿Y qué pasa con la guita? ¿Dónde está la guita? No pueden tocar nada ¿Qué- los qué herederos. hacen ¿no? con la Nadie guita? puede tocar nada. Mientras siga la investigación, nadie puede tocar nada. visible. Claro. Y están- No. Perdón, y Estamos hablando de lo que estamos lentamente hablando. están devolviendo, porque Sí, sí. a Conmebol se la devolvieron en parte. El banco de Suiza devolvió plata. Las hijas de Leos devolvieron 2,5 millones de dólares. Los herederos de José Ávila, que era el dueño de Traffic, prometió Ávila devolver 150 millones de dólares, pero falleció. 150 millones de dólares prometió ante la justicia. Estamos hablando Prometió. de una cosa. Prometió. Sí, Y ahora, devolvieron ¿y las los Grondona hijas. devolvieron algo? Esto tiene que ver con lo que sucedió en Paraguay, con el tema de lo que Bueno, te fue... contesto yo, los Grondona no devolvieron un sope. Bueno, no, hasta ahora no. Pero de- nadie puede tocar nada. Perdón, ¿qué de la vida de Bursaco? Bursaco sigue en Estados Unidos, Pero difícil que vuelva, está en pleno juicio. Antes de fin de año tiene que salir la condena. Pero sigue hablando y dando información al Sí, FBI. sí. Está libre en Sí, Nueva está- York. pero con- no es libre, con- no con- a está ver. en condición de libre, está No. en condición de Pero no arrepentido. vuelve, Carlos, ¿no? Pero No vuelve. Está bien, pero No, puede hasta ahora caminar no. por el Central Park toda la mañana. Sí, o sea, puede. tiene un radio que no puede Exactamente. salir. Tiene una tobillera y tiene que rendir cuentas al tribunal de Brooklyn, tiene una tobillera Pero y puede ojo, andar por la va a calle haber libremente. sentencia. Sí, antes Tiene de fin que de haber año tiene sentencia. que haber sentencia. O sea, más allá de que haya sido arrepentido, no significa que vaya a quedar libre, salvo que la justicia diga es libre, no cometió ningún delito. Carlitos, del FIFA Gate a la Fundación FIFA, Sí. que preside el expresidente de la Argentina, Mauricio Macri. Sí. ¿Qué tenés?
¿Qué hace la fundación FIFA Macri en la FIFA? Tiene como finalidad colaborar con aquellos países y aquellas ONG que ayudan a los más necesitados que tienen vínculo con el fútbol. En la Argentina hay dos. Uno que está en Bariloche y otro que está en Paso del Rey. La de Bariloche dice, la persona que está a cargo de esta ONG, que tenía un vínculo con la Fundación FIFA antes de que asumiera Macri, dice que ya no recibe plata. Recibían alrededor de 20.000. ¿Quién la manejaba antes, sabes? Antes la manejaba un dirigente africano. Antes de Macri. ¿Y le daban guita a Bariloche? Sí, y le daban plata a Bariloche. Estaba Blatter como presidente de la FIFA en aquel momento. Y antes de Macri, el que más manejó eso era Yorkaeff, el exjugador. Yuri Yorkaeff, campeón del mundo en Francia. Exactamente. 98. Bueno, hoy es el número 2 de la Fundación FIFA. Está Macri y después viene Yorkaeff. Y le daban más de $20.000. ¿Hablaste con $20.000 por año? Por año. Por año. Algunas por año. Imagínate $20.000 por año para una ONG lo que significa. La otra que está en Paso del Rey recibía alrededor de $80.000 por año. ¿Cuánto? 80.000 por año. La que está en Paso del Rey. En Paso del Rey. Exacto. ¿Hablaste con la ONG de Bariloche? Hablamos con la ONG de Bariloche. Dale, a ver qué dicen. Fundación FIFA. La FIFA y su fundación caminan siempre por una cornisa infinita. Pasan de un escándalo a otro sin ponerse colorados. Macri llegó a la Fundación FIFA porque es amigote de Gianni Infantino. Se conocieron cuando el titular de la entidad madre del fútbol vino a la Argentina y Macri era presidente de la nación. En su momento, Infantino le pidió al expresidente estar en la reunión del grupo del G20 para hablar de liderazgo. En diciembre de 2018, Infantino daba una charla en la reunión del G20 en la Argentina. Macri lo anunció con bombos y platillos, como si fuera un secretario de Estado. Infantino está en Buenos Aires, invitado, insisto, por Mauricio Macri. A ver, la FIFA tiene tanto poder que donde se instala la FIFA tiene reglas propias y no acepta las leyes de los países. Acto seguido, Infantino le devolvió la gentileza. Lo nombró presidente de la fundación y lo distinguió con el premio Living Football para promocionar la educación y el fútbol. Un trabajo de toda la vida por el fútbol, con el fútbol, y por esto es un gran honor para mí entregar esta condecoración, la primera, al presidente de la gran nación de Argentina, Mauricio Macri. Muchas gracias, de verdad, este es un premio para mí, un reconocimiento inolvidable. Sin ningún lugar a duda hay un cuidado y de alguna manera una devolución de favores a Mauricio Macri por la invitación de Macri a Gianni Infantino al G20 cuando era solamente para presidentes de países. Yo creo que esto es un tema que ha excedido el mundo deportivo, ¿no? Y suena que es político absolutamente. Es raro, ¿no? Para alguien que quiere transformarse en un estadista que solo tenga la obsesión por el fútbol. Y ahora va a parar al fútbol más corrupto de la historia de la organización de este deporte. Mauricio Macri está involucrado en la entrega de material bélico en el país Bolivia, por lo tanto lo más sano sería que lo aparten de ese cargo. Macri es totalmente lo opuesto a este puesto, que nunca tuvo interés en lo social y educación. Que es alguien que está lejos de lo que es la solidaridad, lejos de lo que es ayudar al que menos tiene. La fundación presidida por Mauricio Macri maneja un presupuesto de $100 millones al año. Y hay mucho de ese dinero que no tiene control de gastos. Y según el diario El País de España, tiene reservas por más de $2.700 millones. Infantino gana $1.600.000 por año, más un plus por rendimiento de la FIFA. La verdad que la FIFA se transformó en un organismo muy poderoso para decidir sobre billones de dólares por año en un gasto totalmente discrecional, porque ellos no tenían ninguna tarea a cumplir. Pero lo mejor del caso es que Macri se lo llevaría a Carlitos Tevez para fomentar el fútbol por el mundo a través de la fundación. Yo lo que puedo hablar de Mauricio es que a mí siempre me aconsejó para bien, fue como un padre para mí también. Más que sabida es la excelente relación entre Macri y el Apache. La nena se prepara para romper tarima, romper tarima, romper tarima. Y ahora que dejó Boca, el círculo cierra por todos lados. Él siempre me ayudó, viste, con el tema de la plata, de invertir, no invierta con los amigos, viste, siempre me daba esos consejos, viste, decir, si viene alguien y te ofrece el cielo, no lo tomé, vos guardá la plata, que vos seguís
facturando. Lo de Carlitos en la FIFA, ¿sería una devolución de favores de Macri al Apache? Está por verse. ¿Qué te parece el trabajo de Macri en la FIFA? La verdad que no lo conozco. No lo conozco, no sé bien cuál es el trabajo. No puedo opinar. Esto es el contexto de lo que es la Fundación FIFA. Yo creo que Tevez le vendría bárbaro. Un tipo con... Hace 2 meses que se retiró. Con pueblo, con calle, que Sí. sabe a dónde hay que ayudar, vendría bárbaro. Eso por un lado. Por otra parte, ¿a cuánto le gustaría un contratito de un palo 600, no? Como el de Infantino. ¿No, mono? Sí. No, Cristian. No es un laburo tan pesado tampoco. 1.600.000 por Un año. palo 600 como el de Infantino, ¿a cuántos jugadores le gustaría, no? Pero dejá recordá el Deportivo gol. Español, mirá lo que se dice. Caruso, dejá Deportivo Español, Caruso, ¿no? No, seguís con Deportivo Español. No, sigo a muerte. El proyecto no se deja. Bueno, ahora sí, Roxana Arasi, sí, periodista, colega, gracias, entrevistó a la ONG de Bariloche con la que colaboraba la Fundación FIFA y nos va a contar qué pasó cuando llegó Macri. Exactamente. Vamos. Esto es Crearte, es un centro cultural y educativo de alguna manera. ¿Cómo fue esta idea de conformar un centro con estas características destinado principalmente para personas con capacidades diferentes o discapacidad? Básicamente nosotros teníamos ganas de generar un proyecto donde no se sienta o no se entienda a la persona desde un lugar deficitario, sino atendiendo a todas las posibilidades que pueda aportar una persona. Con ese objetivo iniciamos, después fuimos ampliándolo un poco más al proyecto, así nació todo el proyecto de fútbol callejero, que es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Cómo se sostiene a partir de ahora? Laburamos mucho con escuelas, laburamos con otras instituciones socias como Anturruca, Grupo Encuentro. Que es una escuela pública de gestión social. Es el primer ejemplo a nivel nacional y aquí en la ciudad creo que también es la única. Una atención permanente para personas con discapacidad, sí. La propuesta entonces es una propuesta bastante amplia, va desde las artes escénicas, teatro, danza, música, hasta las artes más gráficas. Hay un taller de ciudadanía donde trabajamos las perspectivas de los derechos. Hay un taller de reflexión donde trabajamos básicamente las cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral. En algún momento una fundación internacional con ustedes contribuía de manera permanente, no sé si lo sigue haciendo, pero después se transformó de alguna manera en Fundación FIFA. Sí, nosotros con FIFA empezamos a tener un vínculo a partir del Mundial de Alemania 2006. Nosotros ahí conocemos la metodología de fútbol callejero y ahí nos conoce la FIFA, digamos, a todas las organizaciones. Después del 2006 nosotros empezamos a tener a aplicar a programas que se llamaban Football for Hope, Fútbol por la Esperanza, hasta el año pasado. El año pasado fue la segunda vez que nos desaprueban una presentación y este año directamente no hubo presentación, no hubo llamado a presentación, lo cual nos parece extraño. O sea, todos los años había presentaciones regulares. Desde que FIFA se constituye el programa de Fútbol for Hope en Fundación FIFA, empezó a ser bastante más irregular. Antes era como muy regular, ¿no? La presentación era de tal mes a tal mes, de tal mes en tal mes tenían los fondos acreditados, empezabas a trabajar. Eso fue muy regular desde que empieza la fundación de 2018. La última vez nosotros tardamos casi 6 o 7 meses en recibir los fondos. ¿Cuánto recibían por mes o por año, mejor dicho? $20.000. Fue la única institución, dicen, o organización o ONG de los 96 proyectos que se anunciaron cuando se creó la Fundación FIFA, Mauricio Macri a la cabeza, que recibía algún tipo de fondos en todo el país, ¿es así? Sí, cuando Macri asume como presidente de la fundación, hasta ese momento éramos la única. Justo cuando él asume, a nosotros no nos aprueban el proyecto, así que dejó de haber organizaciones argentinas que recibieran. ¿Sabes por qué? En su momento nos dijeron que porque no habíamos presentado en el proyecto anterior un manual, cuál era la metodología de trabajo, cosa que nosotros nunca habíamos dicho que teníamos un manual. Así que en las organizaciones tenemos
como mucho, y a veces no es una buena costumbre, pero está más puesta la mirada en el hacer más que en el registrar lo que uno hace, ¿no? Y como no teníamos eso, a pesar de haber estado más de 10 años financiándonos los proyectos, decidieron el año pasado no financiarnos y este año directamente nosotros podríamos llegar a volver a presentarnos, pero no hay convocatoria. Lo cual es raro porque generalmente las convocatorias son a principios de año, hasta mayo son las convocatorias y este año nada, no una sola llamada. Por el momento histórico y mundial a nosotros nos parece bastante paradójico, ¿no? Lo que no entiendo hoy es que no aparezcan los programas en este contexto. Es triste, ¿no? Que una organización como la FIFA, que dinero no le falta, en vez de ir creciendo y que cada vez haya más organizaciones, cada vez hay menos y en este año ni siquiera hay un llamado a convocatoria de proyectos. Cerrámelo. Y ahora hay que esperar a ver qué es lo que decide la Fundación FIFA para ayudar a esta ONG y a la otra ONG o a otras ONG. Sí, esto tiene que ver con el proyecto de fomentar ¿Cualquier el ONG fútbol. puede presentar un proyecto Sí, cualquier a la ONG Fundación puede FIFA? presentar a la Fundación FIFA un proyecto. Y después Macri elige, dice, se le doy a este. En realidad es una mesa y eligen entre ellos a ver qué es lo que sucede. Macri, por ejemplo, no sé, estuvo en Honduras, tenía que ver con la Fundación FIFA, viajó a Qatar, Fundación FIFA, todo esto tiene que ver con la Fundación FIFA. Hay que presentar un proyecto. ¿El proyecto se aprueba o no se aprueba? En este caso no se aprueba. Gracias, Carlitos. A vos.